Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando oyó Jesús que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret vino a residir en Cafarnaúm junto al mar en el término de Zabulón y Neftalí para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar allende el Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz, y a los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este es el Evangelio correspondiente al tercer domingo del tiempo ordinario. Y bueno, pues en esta catequesis vamos a ir al encuentro del Señor. El Señor viene a nuestro encuentro con su palabra, con el Evangelio, y nosotros, conforme la vamos escuchando y partiendo por medio de una catequesis, concretamente hoy de esta catequesis, vamos a juntarnos en ese encuentro. Él viene a nuestro encuentro y nosotros a su encuentro. Y entramos en el abrazo de Dios, que es fuerte este abrazo porque viene de Dios, contra toda tentación, contra todo dolor, contra todo desánimo. Es el abrazo donde no hay ni un resquicio donde pueda entrar Satanás. A lo largo de nuestra vida tenemos resquicios donde Satanás entra, nos da su palabra como se la dio a Adán y Eva, ¿no? En este abrazo entre Dios y el hombre no hay resquicio donde Satanás pueda entrar. Y es el encuentro con el Evangelio de Jesús, una vez que el Evangelio de Jesús ha venido a nuestro encuentro. Cada vez que se predica el Evangelio, cada vez que lees con amor, sin prisas, con amor, el Evangelio, eh, Dios viene a tu encuentro y tú vas al encuentro de Dios. Repito, en ese abrazo del encuentro no hay resquicio donde Satanás pueda introducir su veneno y su mentira. Empecemos por ahí en esta catequesis, ¿no? Bueno, pues Mateo, digamos que hace una especie de prólogo, puedo decir, introducción, mejor dicho, a la predicación del Evangelio de Jesús. Y la introducción es la que nos viene dada, aquí viene parte, pero yo la haré completa, bueno, más o menos completa, del profeta Isaías, cuando anuncia la encarnación de Dios, en ese contexto de la predicación del Evangelio. Jesús encarnado predica la palabra del Padre, ya os he dicho otras veces, Jesús es la palabra del Padre, y así, con ese nombre tan bonito, le bautizó, entre comillas, la iglesia primitiva. Pues Isaías dice: el pueblo que andaba a oscuras, Isaías 9, 1 en adelante. El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Aumentaste el regocijo, hiciste grande la alegría. Alegría por tu presencia, como la alegría en la siega, como se regocijan repartiendo el botín. Bueno, pues la alegría por tu presencia. Este es un poco, en síntesis, tu abrazo con Dios, tu abrazo con el Hijo de Dios y el abrazo del Hijo de Dios contigo,
Cada vez que le das permiso, sí, le das permiso tú, un hombre que no vales para nada, le das permiso a Dios para sembrar en tu corazón y en tu alma su evangelio de vida eterna, su evangelio de las alegrías eternas, alegría por tu presencia. Tener la palabra de Dios en el corazón es ser habitado por la presencia de Dios, sí, la presencia de Dios con mayúscula. Tan presente como el sagrario, por supuesto que sí, pero dentro de ti. Con eso no estoy yo hablando, quitando valor al sagrario. Yo voy todos los días, cuidado, por favor, no me interpretéis mal. Pero si vas a visitar el sagrario y no dejas que se haga presencia en ti, pues ya me dirás tú el negocio que estás haciendo con tu vida. Ya me dirás tú el negocio que estás haciendo con tu vida. Además, cuanto mayor es la presencia de Dios en ti, alegría por tu presencia, por su evangelio dentro de ti, más fuerte, más luminosa, más esplendorosa es la presencia que tú vas a experimentar ante Él en el sagrario o en una exposición de Santísimo, sin la menor duda. Alegría por tu presencia. Acordaos, ¿no? Fue esto lo primero que les anunció el ángel a los pastores, que hemos celebrado la Navidad hace apenas unas semanas, que les dijo, os acordáis, ¿no? Alegraos, alegraos, os ha nacido un Salvador, alegraos. La presencia prometida por los profetas está entre nosotros, se ha hecho carne. En Belén, ha nacido en Belén. Los pastores acogieron la noticia locos de alegría, porque no conocían la alegría de Dios, pero querían conocerla. No tenían bastante con la alegría que pudieran tener en la vida que podían tener. Eso vale para los pastores y para el dueño de 8 multinacionales. Podrán conocer sus alegrías, pero nunca las alegrías de Dios si no tienen a Dios. Pues por ahí va un poco el principio de la catequesis de ahí, anunciada no por el padre Antonio Pavía, sino por Isaías. Alegría por tu presencia. Y ese fue el anuncio que recibieron los pastores. Alegraos, os ha nacido un Salvador. Bueno, pues un poco así empieza, como digo, el Evangelio de hoy, ¿no? El problema es que hay alguien que es enemigo de nuestra alegría, de Satanás, y quiere hacerse amigo nuestro, justamente para robarnos el don de Dios, para que no conozcamos esa alegría. Para que no conozcamos esa alegría. Mirad lo que dice acerca de la luz, el mismo Jesús, en el encuentro que tuvo con Nicodemo, al final, capítulo 3, 21, dice, el juicio está, le dice a Nicodemo, en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz. A estas alturas Jesucristo ya tiene el gran rechazo de, digamos, la parte dirigente de Israel, ¿no? Sacerdotes, escribas, fariseos, etc. Aborrecen la luz porque era una luz que acababa con la gloria humana detrás de la cual hacían todo, incluidos sus ayunos y rezos. Detrás de la gloria humana iban. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Bueno, que no nos robe Satanás la alegría de la presencia, la alegría de su luz, su presencia en el alma, en el corazón, en cada poro de nuestro ser. Esto lo experimentaron los santos y todos los buscadores de Dios, que son muchísimos más de los que pensáis. Cuando me habla alguien de qué mal está el mundo, qué mal está el mundo, yo muchas veces tengo que tener prudencia y callarme la boca, porque viendo cómo es esa persona que me lo dice, me dan ganas de decir, pero tú buscas realmente a Dios. Entonces, ¿para qué te quejas de lo mal que va el mundo si tú no buscas a Dios? Si tú vas de apariencia en apariencia. Pero, por no escandalizarle, pues no se lo voy a decir.
Puedo invitar a que venga a la catequesis, que oiga las catequesis, que se haga en un grupo de su parroquia, un movimiento de su parroquia, para que sea Dios mismo el que le diga, conviértete, déjate de apariencias. Yo, al decirle que vaya a tal cual sitio, ya le estoy abriendo la puerta. Hay gente que lo entiende y sí va a grupos. Esa es mi alegría cuando yo veo estas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué diría yo? Ante esta necedad del hombre, que por una parte no rechaza a Dios, pero por otra parte no quiere desprenderse de aquello que le aparta de Dios, ¿eh? Que es este amor a las tinieblas, porque ahí encuentra la gloria que el demonio le promete. ¿Qué gloria, Padre? El aplauso de los hombres, el creer que es mejor que los demás. ¿Eh? Eso es gloria humana nada más. Ningún santo se consideró mejor que nadie. Es más, se consideraban los últimos. ¿Por qué? Porque tenían tanta luz, tanta luz, tanta luz, que Dios les permitió hasta los rincones más ocultos de su alma. Y vieron de cosas que habían hecho solamente para su vanagloria. Y ahí empezaron a convertirse. Y cuando empezaron así a convertirse, porque Dios les iluminó en su presencia, estos recodos de su alma, ese trastero de su alma que tú no quieres abrir, entonces ahí se convirtieron de verdad. Ahí se dieron cuenta de que no podían juzgar a nadie, sino amar, amar. Nadie ama más al hombre que aquel que da su vida por anunciar el Evangelio, su vida, sí, su tiempo. A veces su respeto humano, porque a veces se dan con la puerta a las narices, a veces hasta pierdes amigos, pero no importa. Tú haces lo que tienes que hacer, porque ese Evangelio ya lo has anunciado. Y para muchos de ellos que ahora te rechazan, algún día les llegará la luz, porque Dios les dará la oportunidad de volver a recapacitar. Por tanto, no dudemos, no tengamos miedo, anunciemos el Evangelio. Y si te rechazan, salta de alegría. ¿Por qué? Porque ese es el sello con el cual Dios reconoce a sus discípulos amados. Aquellos que aceptan el rechazo se exponen se exponen al rechazo, a que le digan no me interesa, con lo humillante que es esto, por haber anunciado el Evangelio de Jesús. Esos son los signos, con los cuales Dios reconoce a los que le aman de verdad. Así que ánimo, no tengáis miedo. Bueno, ante esa terrible enfermedad del alma, que es el fariseísmo, que se da en todas las generaciones y por tanto se da también en nosotros, y aquí el que no haya sido fariseo que tire la primera piedra, exactamente, y yo no lo voy a tirar porque yo me he reconocido muchas veces fariseo, Jesús hace entonces esta alegría en la presencia por medio de la palabra, como dice, y este texto que ya me habéis oído muchas veces. La palabra es la luz verdadera, no la luz de la apariencia. Es una vela que se apaga al primer soplo de aire. La luz verdadera, la hoguera de Dios, la que permanece, la que es más fuerte que toda tempestad y todo viento tormentoso. Esa luz permanece porque es la luz de Dios. Es la alegría que nadie nos puede arrebatar. Nadie. Esa alegría de la presencia de Dios, porque su palabra está viva dentro de ti. Nadie te la puede arrebatar. Nadie, nadie. Ni siquiera Satanás con todo su poder. Ni siquiera Satanás. Ni siquiera todos los demonios juntos pueden arrebatar a un discípulo de Jesús la alegría de la presencia cuando la ha retenido en su corazón, la ha guardado en su corazón. Y nos pasa de todo. Nos pasan desgracias, por supuesto que sí. Persecuciones, ni te cuento. Enfermedades, pues como a todo el mundo. Digamos, soledad. Ni siquiera la muerte. Esta es la gran noticia que el mundo no puede comprar. Ni siquiera la muerte. La gran noticia que todo el mundo, con todos sus billones y billones con B de toneladas de oro, diamantes, piedras preciosas, puede doblegar la muerte. Tú, sí. No porque seas tú, sino por la presencia de Dios que hay en ti, doblegas la muerte. Mirad qué bonito esto que dice San Pablo. ¿Qué crees? ¿Yo me invento las cosas?
para quedar bien delante de vosotros. Anda, que no tengo otras cosas más bonitas que hacer que quedar bien con gente que no me conoce, como soy la mayoría, por favor. Hasta ahí no llego en ser tonto, hasta ahí no llego, ¿eh? Pues mira lo que dice Jesús. San Pablo, con Jesús dentro de él, por supuesto, lleno del Espíritu Santo. San Pablo dice, porque debe él, o sea Jesús, reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo en ser destruido será la muerte. Padre, pero ha vencido Jesús. Aquí no se nos nombra a nosotros. Ay, Dios mío, qué paciencia, qué paciencia. Segunda de Corintios 2:14, dice Pablo lleno de júbilo. Gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en su victoria en Cristo, y por nuestro medio infunde en todas partes el olor de su sabiduría, el Evangelio. Nos asocia a su victoria, a su triunfo, a su victoria sobre la muerte. Somos vencedores de la muerte porque la presencia está dentro de nosotros y la muerte no termina su obra en un hombre que conoce a Jesucristo. ¿Cuál es la obra del hombre que ha rechazado a Jesucristo? La muerte eterna. Esta para un discípulo del Señor no existe. Es la muerte como paso que nos abre las puertas al reino de los cielos. Porque muere un discípulo y las puertas del cielo se abren triunfantes diciendo, paso a la presencia del Señor. En Pepito Pérez, en Juanita Fernández, paso que lleva la presencia del Señor. No, no riáis. Es así nuestra entrada triunfal y victoriosa en el cielo. Entramos porque llevamos dentro la presencia del Señor y la muerte no ha podido con ella. No pudo con la presencia de Dios el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la soledad, el desprecio, la persecución. Desprecio por ser discípulos, la persecución. Si no pudo contra todo eso, y ahí estamos nosotros de pie, a veces cayendo, pero nos levantamos otra vez, y otras veces volviendo a caer, pero nos volvemos a levantar porque amamos más nuestra victoria que la derrota que el demonio nos quiere infligir, y nos volvemos a levantar. Y en la muerte se abren las puertas que dicen, abrid las puertas del triunfo. Va a entrar la gloria de Dios, va a entrar la presencia de Dios, infundida en el alma de Pepito Pérez, de Juanita Fernández. No riáis, así es nuestra muerte. Que se ría al mundo todo lo que dé la gana, pero ante esto el mundo no le queda otra que callar, porque entramos en el reino de Dios por la alegría de la presencia que llevamos dentro. Aunque hayamos caído 1000 veces, nos levantamos 1001 y entramos con la presencia de Dios dentro de Dios. Y como os he dicho muchas veces, cuando iniciamos el camino del discipulado, por decir algo que espero que me lo entendáis bien lo que voy a decir ahora, ¿vale? Es una cosa aproximada para que la entendamos. A lo mejor, cuando iniciamos un camino serio del discipulado, serio, en verdad, a la luz del Evangelio, de la mano del Evangelio, a lo mejor, por decir algo, los primeros 3 meses caemos 85 veces. Los segundos 3 meses caímos 80. Después de 3 años caemos 25 veces. Después ya las caídas son muy raras y quizá al final ya ninguna, porque la presencia ya es tan luminosa que el pecado nos hace vomitar. Lo que antes aparentemente te gustaba, ya te hace vomitar y huyes de él, porque te hace vomitar. Porque por la presencia de Dios dentro de ti. Por esa presencia de Dios que hay dentro de ti. ¿Os dais cuenta cómo esta catequesis, que el Señor me está iluminando en este momento, porque esto no está en el papel, en el esquema que tengo aquí ante mi mesa, la tiene que oír todo el mundo? ¿Os dais cuenta del servicio que hacéis a todo el mundo cuando enviáis, aunque solamente sean estos 20 primeros minutos de catequesis?
Si el mundo supiera eso, iría de rodillas al encuentro del Evangelio. Se apretaría contra él para tener esa presencia. Vosotros la tenéis y tenéis que anunciarla. Cuando Dios os dé a conocer la alegría por la presencia, por medio de la cual nuestro último enemigo, que es la muerte, hemos vencido todos los anteriores, repito, la tristeza, la soledad, el desánimo, la enfermedad, el dolor, la humillación, el desprecio, todo eso ha sido vencido y el último, que ya no tiene nada que hacer, será la muerte. Entramos llenos de esta presencia en el reino de Dios. Bendito sea Dios, ¿verdad? Pues claro que sí. Bendito sea Dios. Bueno, pues ahora está nuestro combate entre la luz y las tinieblas, porque la última palabra la tienes tú. Porque solamente si la última palabra la tienes tú, podrás amar a Dios. Si la tuviera Dios, serías una máquina. Y Dios no ama a las máquinas. Dios no quiere a los hombres de goma ni a los hombres de plástico. Quiere hombres de carne y hueso, hombres que tienen sentimientos, hombres que puedan amar o bien desechar, hombres que quieran amarle, hombres que quieran acogerle, hombres que quieran decir cuando ven que el Evangelio les va penetrando dentro, decir como Pedro en la transfiguración, qué bueno es estar contigo, Señor. Sí, todo esto se da. No necesitas ningún milagro de la transfiguración del Señor, porque cuando vas partiendo la palabra, es como si la palabra escrita se llena de luz, es decir, queda transfigurada y tú la acoges y te abrazas a ellas. Todo esto es el cristianismo, todo esto es el discipulado. Y a partir de ahí, todo lo que quieras, todo lo que te guste. Que siempre que sí, todo lo que te guste. ¿Eh? Pero tenemos que hacer el combate. El combate. Israel tiene una experiencia de combate. No vamos a juzgar a Israel. El Antiguo Testamento es una preparación para el Nuevo Testamento. ¿Eh? Israel conoce lo que son las promesas. Hace 1000, 2000, 3000. Pero llega un momento en que como que se desentiende de las promesas. Como que se olvida. Como que cree que no vale la pena. No es que el pecado sea mayor que Israel, porque entonces Dios sería injusto. No, el pecado no es mayor. Pero por amor al pecado sí. Porque crees que te va mejor, que fue el gran pecado de Adán y Eva. Creer que con la palabra de Satanás le iba a ir mejor que con la palabra de Dios. La palabra de Dios dijo, no toques el árbol, y la palabra de Satanás te dijo, come este árbol que te irá mejor. Serás Dios. Ya nadie va a mandar sobre ti. Ni siquiera el que te dijo come ese árbol. Ay, Padre, qué duro es esto. Es que fue así. Y nuestro pecado va siempre por ahí. Pero no digo eso para que tengamos miedo. No, estoy hablando de la encarnación de Dios. Estoy hablando de la presencia de Dios. No, no tengamos miedo. Simplemente pues que hay una debilidad. Y en esa debilidad, cuando nos despistamos, cuando perdemos de vista lo que hemos prometido, viene el demonio y nos arrebata lo que habíamos prometido. Mira lo que dice el profeta Oseas, ¿no? El profeta Oseas cuando dice el grito de Israel, volvamos a Yahvé, que nos ha ido muy mal, que hemos pecado, que le hemos ofendido, etcétera, le hemos desobedecido, le hemos despreciado. Dice, venid, volvamos a Dios, pues Él ha desgarrado, Él nos curará, Él nos ha herido, Él nos vendará. Qué bonito, ¿no? Dentro de 2 días nos dará la vida, al tercer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos. Conozcamos, corramos al encuentro, corramos hacia el conocimiento de Dios, corramos hacia la sabiduría de Dios. Cierta como la aurora es su salida y vendrá a nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que riega la tierra. Qué palabras más bonitas dice Israel, ¿verdad? Ay, ojalá supiéramos hablar así. Cuidado que a lo mejor no sirve de gran cosa. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Dios después. ¿Qué voy a hacer contigo, Israel? Le llama a Efraín, le llama a Judá. ¿Qué voy a hacer contigo?
¿Qué voy a hacer contigo? Tu amor tan bonito que me has dicho con esas palabras tan bonitas es como nube mañanera, como rocío matinal que pasa. Las palabras se las lleva el viento, por muy bonitas que te salgan. La presencia de Dios dentro de ti no se la lleva nadie. Alegría por tu presencia. Alegría por tu presencia. Y eso fue lo que escucharon los pastores. Alegraos que ha venido el Señor, está ya hecho presencia en el mundo. Y echaron a correr. Se olvidaron se olvidaron de todo. Fueron al encuentro de Él. Alegría por tu presencia, ¿no? Y alguien nos tiene que curar. Porque, repito, la tentación nunca es mayor que nosotros. Si no, Dios sería injusto. Pero somos tan dados a escuchar otras voces que cuando nos damos cuenta, lo que hemos aparentemente prometido y querido se nos diluye como un azucarillo en el agua. Totalmente. Y por eso son conversiones superficiales que parten de tu boca, no de la boca de Dios, que te dice, déjame entrar en ti y te enseñaré lo que es la conversión. Déjame hacerme presencia dentro de ti y caminarás impunemente, caminarás con paso firme hacia la conversión. Adán no quiso escuchar a Dios y prefirió escuchar a Satanás. Y decimos, ay, por culpa de Adán hacemos esto, por culpa de Adán hacemos lo otro. Dejad a Adán tranquilo, ¿vale? El pecado, el símbolo catequético que hay detrás de Adán y Eva es que todo hombre, llega un momento en que prefiere la palabra de Satanás a la palabra de Dios. Es decir, no quiere escuchar a Dios. No quiere y no quiere y no quiere. Lo dice, por ejemplo, Dios mismo al profeta Ezequiel cuando rechazaban la predicación de Ezequiel. Rechazan la predicación de Ezequiel y ¿qué dice Dios a Ezequiel? La casa de Ezequiel 3, versículo 7. La casa de Israel no quiere escucharte a ti porque no quiere escucharme a mí, ya que toda la casa de Israel tiene la cabeza dura y el corazón de piedra. Ahí está. No quiere escucharte a ti porque no quiere escucharme a mí. ¿Qué diferencia hay entre lo que dice Dios a este pueblo de Israel y lo que le dice a Adán y lo que hizo Adán? Lo mismo, es lo mismo. Adán no quiso escuchar a Dios para escuchar. Ese Satanás que lavaba el corazón. ¿eh? Este Satanás que te habla el corazón diciendo, no sirve la palabra de Dios para que seas feliz, para hacerte un hombre, para hacerte una mujer, para ser alguien ante los demás, para tener amigos, para tener. No te sirve la palabra de Dios. Busca lo que pide tu corazón. Y Adán se independizó de Dios. Y al darse cuenta, ya estaba de espaldas a Dios. Y vivir a espalda de Dios, es vivir de cara a la muerte. Paso a paso, vives de cara a la muerte, a la destrucción interior. Y para que no haya agoreros de qué malos somos, qué malos somos, qué malos somos, tenemos que decir lo mismo que Dios. Pobres hombres, pobres hombres. Habrá que ir al encuentro de ellos porque no hay salida. Les engañan 1000 veces y otras 1000. Si yo les hablo 1000 veces por medio de profetas, ellos se dejan engañar 1001 vez por Satanás, su gran enemigo, el que les lleva a la muerte eterna. Habrá que ir al encuentro de ellos. Esto es lo que hace Dios. Tú cuando ves que la gente hace el daño y el mal, la cuestión no es hablar mal de ellos, sino llevarles el Evangelio, llevarles la presencia que les falta.
como os he dicho muchas veces, y lo repito en todas las catequesis, cada uno con los dones, posibilidades, carismas que Dios le ha dado. Y el que por la razón que sea está ya impedido, está en una silla de ruedas o en un hospital, benditos hospitales, cuántas conversiones han dado en los hospitales. Porque a lo mejor en aquella habitación había una persona que era discípulo del Señor e iluminó a todo el pabellón del hospital. Esto lo sabemos que existe. Esto yo lo he visto. Y sé que existe. Pues como os decía, cada uno según sus posibilidades será luz de Dios. No, no juzguemos el mundo, no critiquemos, no. Hay que ir al encuentro con el Evangelio, con el testimonio, con el Evangelio y con el testimonio, porque sin testimonio no hay Evangelio, y sin Evangelio tampoco hay testimonio. Eres tú que vas como pandereta resonando, para que vean lo bueno que eres. No, Evangelio y testimonio tienen que ir juntos, sin dar lecciones a nadie. Pues bueno, hemos visto lo de Isaías, lo de Ezequiel, Esteban, cuando le iba al Sanedrín, y hace una catequesis bellísima, partiendo de la historia que Dios ha hecho con Israel, desde Abraham, hasta el Mesías, viendo que Jesús era realmente el Mesías anunciado ya desde Abraham. Ya desde el pecado original se anunció el Mesías. La descendencia de la mujer te aplastará la cabeza, la descendencia de María, Jesús. Jesús es el que aplasta la cabeza de la serpiente, es la descendencia de la mujer anunciada en el pecado original. Ella, la mujer, ella, su descendencia, ella se refiere a la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza. Y Jesús en la cruz aplastó la cabeza de la serpiente. Padre, también de María. Hijos míos, todo discípulo del Señor se asocia en este aplastar la cabeza de la serpiente. Cuanto más María, ¿no? No estoy dejando de lado a María, no os preocupéis, en absoluto. Nadie conseguirá que yo deje de lado a María. Ha hecho demasiados milagros por mí para que la deje de lado. Bien lo sabe ella. Jesús, Dios mío, ¿cuándo amaremos a Jesús? ¿Cuándo nos tomaremos en serio el Evangelio de Jesús? ¿Cuándo nos daremos cuenta de que para salvar al mundo de nuestra boca no tienen que salir juicios contra el mundo, sino el Evangelio de Jesús, el testimonio de Jesús? ¿Cuándo nos daremos cuenta? Que no tenemos que ir al mundo como santurrones, sino como los últimos de los últimos, como dice San Pablo. A nosotros nos ha concedido Dios el último lugar. ¿Y por qué el último lugar? ¿Por qué el último lugar? Dice San Pablo. ¿Por qué? Padre, ¿qué texto es? No me acuerdo, luego lo miro. Es 2 Corintios 4, creo, luego os lo confirmo, pero ahora no quiero perder el hilo. ¿Por qué los últimos? ¿Por qué? ¿Amáis a Jesús? ¿Le amáis? ¿Le amáis o no le amáis? Pues entonces os lo digo. Porque Jesús se puso el último, incluso debajo de Barrabás, para poderse entregarse a ti y a mí. A ti y a mí. Y ahora sí, os busco ese texto. A ver si tengo suerte y lo encuentro a la primera. A ver. Pues sí. Es 1 Corintios 4. Os leo lo que dice 4:9. Dice Pablo, porque pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar, como condenados a muerte. Era el tiempo de los mártires, ¿os acordáis, no? Puestos a modo de espectáculo para el mundo, etcétera, etcétera. Nosotros los apóstoles, Padre, ¿eso vale para qué? ¿Cómo para quién?
todo discípulo es apóstol. Sí, todo discípulo de Jesús es apóstol. Es intrínseco al discipulado, tanto hombres como mujeres. A mí me hace gracia porque ahora con eso de que hay mujeres que quieren ser sacerdotes. Bueno, yo, doctores tiene la iglesia, no voy a opinar sobre eso, doctores tiene la iglesia. Pero qué estupidez tan grande. Gente que ha renunciado a ser apóstol se cree que va a resolver sus problemas siendo sacerdote, pero espera que no. Que es muchísimo más grande a los ojos de Dios, si podemos hablar así, el ser apóstol que el ser sacerdote. Que si yo soy sacerdote y no soy apóstol, soy un burócrata. Mi sacerdocio es una pena. El sacerdocio está echado a perder. Porque lo primero que tengo en cuenta es si soy o no soy apóstol. Si aprovecho evangelizar, como dice San Pablo a Timoteo, a tiempo y a destiempo. Y tú como apóstol tienes que empezar a actuar así. Sé que muchos de vosotros ya lo hacéis, por lo menos a los que conozco personalmente. Pero la inmensa mayoría de los que escucháis estas catequesis, que ni siquiera estáis en España, pues no os conozco, pero os lo digo. eh, Os lo digo. Primero el ser apóstol, evangelizar y evangelizar, y lo tendréis todo. Porque Dios se rinde de amor ante alguien que pierde la vida por él, siendo apóstol anunciando el Evangelio. Dios se rinde, se rinde y hace desaparecer para siempre tus pecados. Evidentemente, si los has confesado. ¿Qué significa desaparecer para siempre? Que cuando te mueres no hay una cuenta oculta, una cuenta oculta donde te quedan tus pecados por purgar. No. Existe el purgatorio, pero para ti no. Porque Él los barrió, Jesucristo, de un pecado, perdón, de un manotazo, los hizo desaparecer, los convirtió en nada. Cuando empezaste a dar tu vida por el Evangelio de Jesús anunciándolo, repito, previo, perdón de los pecados, el sacramento de la confesión, tal y como Él dice. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, eso es Juan 20, no me lo hagáis buscar, ala, buscado si queréis, Juan 20, versículo 19 en adelante. Bueno, sí, porque yo veo que se nos termina la catequesis, y porque siempre me liáis, y se termina la catequesis. Jesús escoge discípulos que sean apóstoles, que mantengan la alegría de su presencia en el mundo. ¿Repito? Muy bien. Jesús escoge, llama, a ti también, sí, entre los hombres y mujeres del mundo, hombres y mujeres, al mismo nivel, con las mismas oportunidades en lo que se respeta a predicar el Evangelio. Porque el que busca lugares para predicar el Evangelio los encuentra. Y conozco muchas mujeres que predican el Evangelio porque han encontrado sus lugares para predicarlo. No digamos ya en la red. No digamos ya por medio de la red. Bueno, pues Jesús termina el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo termina lo siguiente. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y Jesús qué hizo? El Evangelio de hoy. Llamó a a Andrés, a Pedro y después a Santiago y a Juan y les dijo, venid conmigo, os haré pescadores de hombres. Él, el verbo hacer, que significa crear. Hacer en la escritura significa crear. Y por eso tenéis salmos que dice, el Señor hizo el cielo y la tierra. Hizo. ¿Cómo los hizo? Con un programa de ingeniería, con su boca, con su palabra. Los creó con su palabra. Pues crea con su palabra, con la alegría de su presencia, crea en nosotros el discipulado. Y te dice, vete y anuncia el Evangelio, yo estaré contigo. ¿Para qué? Para hacer discípulos. Para crear discípulos.
¿Por qué? Porque yo pondré en vuestra boca palabras de vida eterna. Las palabras son mías, pero vosotros las proclamáis porque las lleváis dentro. Y estas palabras crean discípulos nuevos. ¿Veis la grandeza del discipulado? ¿Veis la grandeza de ser apóstol? Dios los llama colaboradores suyos en la creación de discípulos. Por eso ya quítate los miedos, hombre. Quítate los miedos. Vete de una parte a otra, de izquierda a derecha, vete. Porque Dios te llama a hacer discípulos utilizando el mismo verbo que Él usó cuando llamó a los apóstoles. Os haré discípulos. Os haré llegar a ser mis discípulos. Y Mateo lo hace de una forma mucho más explícita. Os lo voy a leer. Mateo 1:16. Dice que Jesús, bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores, y Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser. ¿Qué quiere decir? Que es paulatino, es progresivo. No te desanimes. Si ayer caíste, la promesa de Dios sigue sobre ti. Te haré llegar a ser. Es la creación evolutiva. La evolución del discipulado, una evolución en la creación dentro de ti, del discipulado dentro de ti. Padre, si ayer perdí los nervios, bueno, yo perdí una vez una boina y no me pasó nada, hombre, un sombrero, perdí una vez un sombrero y no me pasó nada, tú perdiste los nervios. ¿Entiendes? Se recupera. Te vuelves a abrazar a Jesucristo con el sacramento de la confesión y vas adelante. Yo os haré llegar a ser pescadores de hombres, que significa apóstoles, discípulos míos. Yo os haré llegar a ser. Y repito, es paulatino. Es paulatino. Volvemos al texto de antes. Jesús, antes de subir al cielo, y así es como termina el Evangelio de Mateo, dice: id pues y haced discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar lo que yo os he mandado. Así como vosotros habéis guardado mi Evangelio y se ha convertido en presencia con mayúscula dentro de ti, la alegría de la presencia dentro de ti, os envío para que enseñéis con el Evangelio que pongo en vuestro corazón y en vuestra boca, a que la gente guarde lo que yo os he enseñado, el Evangelio, os he mandado, la palabra, el gran mandamiento de Dios, la palabra. Es interesante como en el libro de Deuteronomio, cuando, el capítulo 4, esta catequesis bellísima que recibe el pueblo, en que Dios les dice: os he dado las 10 palabras en el Sinaí. No dice los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la palabra mandamiento en el Antiguo Testamento, en la cultura de Israel, significa palabra. No es como para nosotros. La palabra mandamiento es una orden para cumplir. Si no comes esas coliflores, no tomas postre. Te comes las coliflores, pero si no, no tienes postre. Orden para cumplir. O te come las lentejas o no trae esos bollitos tan buenos que nos regaló la tía Casilda. Pues no, como quieres comer esos bollos tan buenos de la tía Casilda, te comes, te guste o no te guste, las lentejas. Bueno, esos son órdenes. La palabra mandamiento en Israel significa sinónimo de palabra. Y por eso aparece en el libro de Deuteronomio: os di las 10 palabras, significando los 10 mandamientos. Significando los 10 mandamientos. Y termina así el Evangelio: y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Por qué todos los días? Porque cada día serás tentado. Todos los días está Jesús dentro de ti, partiéndonos la palabra, como se parte el pan. Acordaos de eso cada vez que recéis cada vez que recemos el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, porque lo prometió tu Hijo. Padre, tu Hijo nos lo prometió.
que nos darías el pan de cada día, nos darías a tu Hijo partido, partiendo el Evangelio, partiendo la palabra. Y en la Eucaristía, Padre, es la plenitud de la palabra. ¿Qué os voy a decir? Pues claro. ¿Y por qué es la plenitud de la palabra? Porque la Eucaristía está en el Evangelio. Si la Eucaristía lo hubiera inventado San Pedro, o San Pablo, o quien fuera, no había que hacer en ningún caso. Padre, es que a mí me cuesta mucho creer que Jesucristo, Dios, esté en un trozo de pan. Muy bien, has hecho una pregunta muy inteligente. ¿Te respondo? Sí. Yo cuando me vienen estos pensamientos, me digo, si Dios me parte la palabra, Él se parte a sí mismo. En este pasaje del Evangelio que acabo de leer, y noto la presencia dentro de mí porque me parte la palabra que va directa al corazón, haciéndome crecer. Si Dios está presente en un pedazo de papel con tinta de imprenta, porque la Biblia no son más que papeles con tipos de imprenta, con tinta de imprenta, si está presente en un pasaje del Evangelio, o en un capítulo del Evangelio, o en las bienaventuranzas, o donde sea, ¿por qué no va a estar un trozo de pan? ¿Eh? Tan maravilloso es una cosa como otra. Por tanto, no dejéis engañar cuando alguien nos diga tonterías de ese tipo. A mí me da pena los de las sectas, me dan pena por lo que se pierde. Porque es la palabra solamente, la palabra nada más que la palabra, pero solamente la palabra que ellos quieren. Porque la Eucaristía que sale en el Evangelio, tomad y comed esto mi puerto, lo apartan. Lo apartan. ¿Eh? Porque se lo ha dicho su fundador o su pastor o su quien sea, el fundador de esa secta. Vale más que las palabras del Evangelio. Me dan pena porque se dejan llevar. Pero no es el momento de hablar de esto, es para hablar que el mismo Jesús que está en la Eucaristía es el que está en los Evangelios. Y que cuanto más está en los Evangelios, mayor presencia tendrás de Él cuando adoras a Dios ante el Santísimo y cuando le recibes en la Eucaristía. Eso tenlo presente. Y ante las dudas, acuérdate que cuando le viste partiéndote la palabra, si estaba en un trozo de papel con tinta de imprenta, ¿por qué no va a estar en un trozo de pan? Y más cuando lo dijo él mismo, tomad y comed, que esto es mi cuerpo. Que nadie os engañe, ¿vale? Que el demonio sabe engañar. El demonio sabe engañar mucho y muy bien. Mucho y muy bien. Exactamente. Bueno, pues eso. El progresivo. Os haré llegar a ser pescadores de hombres. Padre, ¿y esto cómo es? ¿Cómo es? ¿Nos lo puede explicar? Pues bueno, lo voy a explicar, aunque me pregunto, ¿y para qué? Si tenemos el ejemplo de los apóstoles, les hizo llegar a ser pescadores de hombres cuando, después de 1000 traspiés, de 1000 estupideces, de 1000 caídas, paso a paso, les hizo llegar a ser. Nos fijamos mucho en las 3 negaciones de Pedro, pero, queridos míos, cuando se peleaban delante de él, por ver quién era el primero, el más grande y el más guapo, le estaban negando su predicación. Y el que niega la predicación, predica a Jesucristo. Le estaban negando, una y otra vez. ¡Ay, la paciencia de Jesús! Os voy a decir una cosa que muchos de vosotros ya la sabéis porque no es la primera vez que la digo. Pero a otros que posiblemente, pues, me oyen oye estas catequesis desde hace poco tiempo, pocos meses, pues a lo mejor no lo saben. ¿Hasta dónde llegó la negación de todos los apóstoles? El fraude, bueno, fraude no, porque seguían con él, pero las negaciones, la estupidez, la necedad, la inmadurez de los apóstoles, incluido Juan, el discípulo amado, que la misma noche de la Eucaristía
después de recibir el cuerpo del Señor, se pelearon para ver quién era el mayor. Eso es mucho peor que las negaciones de Pedro. Pues aconteció. Padre, madre, Lucas, sí, Lucas 22, institución de la Eucaristía, empieza en el anuncio 19, perdón, Lucas 22, y la cena pascual. Versículo 19, ahí tenéis, tomó luego el pan, tal, tal, tal. Se anuncia el anuncio de Judas y todo, qué malo es Judas, y malísimo. ¿Qué pasa después del anuncio de Judas? Que es el versículo 21 y 23. ¿Qué pasa en el versículo 24? Los que dijeron que malo era Judas, igual que tú y yo. Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Entre ellos, un altercado todavía con el cuerpo del Señor en la boca, como quien dice. Hubo un altercado, no es una disputa, es más que una disputa, un altercado. Ahí posiblemente hubo más que palabras, hubo gritos y fuertes, y posiblemente insultos, y posiblemente, y tú más, y tú más, y tú más tonto, y tú más idiota, y tú le negaste, y tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, y tú más. Y Jesucristo murió por ellos. Por eso, las tres negaciones de Pedro es un símbolo de todo lo que había pasado entre ellos, de todo lo que había pasado entre ellos, incluso en la noche de la Eucaristía. Porque Jesús, fiel a sí mismo, dijo, yo os haré llegar a ser. Y falta el broche final. Os he dado mi cuerpo, pero un cuerpo que va a ser entregado y una sangre que va a ser derramada. Falta la escena final, el broche de oro, lo que da sentido a todo. Que veáis cómo este cuerpo va a ser entregado y va a ser derramada la sangre por ti. Cuando veáis esto, entonces conoceréis lo que es ya el discipulado, porque vendrá a recogeros. Y vieron, efectivamente. Juan lo vio, los demás, o a lo lejos, o lo supieron, da lo mismo. Que el cuerpo del Señor había sido entregado por ellos. Y la sangre había sido derramada por ellos. Y ahí dijeron, por primera vez en su vida, aquí estamos, Señor. Resucita. Queremos ser tus discípulos. Aquí estamos, Señor. Y fue al encuentro de ellos en otra pesca milagrosa en Juan 21. Y muy por encima lo digo. Habló con Simón. ¿Por qué con Simón y no con todo? Porque Simón era la cabeza, era la piedra angular. Hablaba a Simón, pero hablaba a Juan, y a Santiago, y a Andrés, y a Natanael, y a Fernando. Padre, no hay ningún apóstol Fernando. No, pero aquí hay uno que se llama Fernando. Pues va por ti. Y a Luisa. Siempre sí. María. Sí. Micaela. También. Padre Antonio, aquí estoy. También habla por mí. Si no, mis negaciones donde me hubieran llevado ya. Pues le dijo, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pepe? ¿Me amas, Luis? ¿Me amas, Isabel? ¿Me amas, Verónica? ¿Me amas, Marisa? ¿Me amas, Padre Antonio? Señor, te acabo de negar, pero sabes que te amo. Qué respuesta más bonita. Vale, vete a anunciar el Evangelio. ¿Cómo? Apacienta mis ovejas. He muerto también por ellas. Las pongo a tu disposición para que les prediques el Evangelio, no para que digan lo bonito y lo guapo que eres, lo santurrón que eres, no. Dales el Evangelio. Y se darán cuenta que el Evangelio es el signo visible y audible en que reconoces la grandeza de mi amor por ti, que he muerto por ti. Esto lo sabrá cada oveja.
que me he entregado por ti. Y los apóstoles se dejaron ya de tonterías. ¿Quién era el mayor y quién era el menor? Se pusieron en oración hasta recibir el Espíritu Santo. Y a partir de ahí se pusieron a anunciar el Evangelio, sabiendo que cada vez que lo anunciaban en Roma, la condena a muerte se cernía sobre ellos, como cayó sobre Esteban, el primero de ellos. Esta es nuestra iglesia. ¿Tiene pecado la iglesia? Tantos escándalos, pero la iglesia de Jesús está ahí, es esta. Eres tú el que puedes hacerla más bella. Eres tú el que puedes hacer la iglesia más bella. Y predicamos el Evangelio, que es la esencia de las esencias de la sabiduría y de la gracia de Dios. Mirad, cuando prediquemos el Evangelio, no hagáis contabilidad de cuántos se convierten o no. Dejaos esas tonterías, anunciad y anunciad y anunciad. Y anunciad. Mirad qué cosa más bella, dice Dios en el libro de Sabiduría, capítulo 6, versículo del 9 hasta el 16. Os lo voy a leer en los 3 minutos y pico que nos quedan. Y si no, paro el reloj de un tortazo, de un manotazo. Dice, a vosotros, pues, por sabiduría y palabra son sinónimos en la Escritura, Dentro del ámbito de Dios, sabiduría con mayúscula y palabra con mayúscula son sinónimos, ¿vale? Pues ahora lo entendéis. A vosotros, pues, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendáis sabiduría. ¿Veis cómo son sinónimas? Y no faltéis, y no pequéis, y no faltéis. Porque los que guarden santamente las cosas santas, mi palabra, serán reconocidos santos. Cuando tú guardas la palabra, eres reconocido santo por parte de Dios. Con el historial que tienes, ¿qué le importa a Dios tu historial? Si se escandalizara de tu historial, no hubiera muerto por ti, ni por mí, ni por nadie. Es como cuando vas a la playa y te vas a meterte en el agua y resulta que ha nevado. Metes el dedito en el agua y sales corriendo a vestirte. ¿Por qué? Porque hace frío. Pues si Dios escandalizara de tus pecados, cuando se encarnó Jesús y vio el panorama de papá, vuelvo contigo que aquí no hay nada que hacer. No, se quedó. De hecho me dio en broma, pero ha sido así. Se quedó porque éramos pecadores. Pero los que guarden las cosas santas, su palabra, Dios los considera santos. No es necesario que te canonicen. Bueno, si te canoniza, mucho mejor. Pero bueno, ahí no nos metemos. Ni tiene sentido que nos metamos. Pero el que guarde la palabra, a la cual el libro de sabiduría la llama las cosas santas de Dios, su palabra. Y por eso Jesús que dijo, te doy gracias Padre Santo porque estas cosas, tu palabra, la que tú me das para ellos, yo soy su palabra, las has escondido a los grandes de este mundo, que prefieren sus palabras con todo el olor satánico que tienen, pero ellos, los niños, los pequeños, los pobres de espíritu, se han abrazado a mis palabras. Te doy gracias, Señor. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni nadie conoce el Hijo sino el Padre, sino que el Padre lo da a conocer. Estas palabras santas harán que te conozca a ti y a mí, es lo que está diciendo Jesús. Mateo 11:25, buscadlo. Los que guarden santamente las cosas santas serán reconocidos santos. Desead pues mis palabras, ansiadlas, tened hambre de ellas. Ellas son vuestra sabiduría, ellas os instruirán. Y doy un saltito cuando dice la sabiduría, la palabra, pensar en ella es la perfección de la prudencia. Tenerla siempre en el corazón, en el pensamiento. Y quien por ella se desvele, pronto se verá sin cuidados. Romper con todas las dificultades que tienes para escuchar el Evangelio. Padre, oye, te invito a tal movimiento, no tengo tiempo, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. El que se desvele y pone esas cosas en segundo lugar para hacerlo primero, se verá sin cuidados. Tendrá la palabra que le cuide. Pues ella misma, la sabiduría y la palabra, va por todas partes buscando a los que son dignos de ella. ¿Quiénes son dignos de ellas? Lo que antepone la sabiduría, la palabra de Dios, antes que sus cosas. Las cosas de Dios antes que sus cosas. Y este es el primer mandamiento que nunca nos hemos dado cuenta. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando la buscas es porque es digno de ellas.
dignos de la palabra, pecador, pero digno de la palabra, asesino, sí, he abortado, pero digno de la palabra, a estas alturas de mi vida. Que nadie te arrebate lo que Dios te quiere dar. Que nadie te arrebate lo que Dios te quiere dar. Porque Dios se manifiesta a los que son dignos de Él. ¿Quiénes son dignos de Él? Los que son dignos de la sabiduría, dignos de su palabra. Y os nombro este último versículo, Sabiduría 6:16. Pues ella misma va por todas partes buscando a los que son dignos de ella. Un minuto más. ¿Os acordáis de aquel banquete de bodas, que es el reino de los cielos? Fueron invitados allí los más importantes de la ciudad. Uno tenía que vender unas tierras, otro tenía el cumpleaños de no sé quién, el otro tenía que lavarse los pies, el otro tenía que no sé cuánto. Y dijo Jesús, no han sido dignos de ella. Id a los cruces de los caminos y buscad buenos y malos. Aquí estamos nosotros. Buenos que malos, aunque los buenos no sé dónde están, pero los malos sí estamos. Queriendo ser dignos de la palabra de Dios. ¿Cuánto nos quiere Dios para regalarnos una catequesis así? El primero de ellos a mí. Por favor, anunciadla, pasadla. Porque todos tienen derecho a tener la alegría que tú tienes en este momento. Amén.